Vamos a arrancar con la definición de espacio vectorial. Decimos que B es un espacio vectorial sobre un cuerpo K Acá un cuerpo no lo vamos a definir, no sé si lo habrán visto en el teórico, capaz que no interesa en realidad lo que es un cuerpo. Nosotros vamos a tomarlo como son siempre los reales o los complejos, eso es todo lo que nos interesa. Estamos en el práctico 8, Martín. Entonces, ves un espacio vectorial sobre un cuerpo si tenemos una cuádrupla ordenada dada por B, K y dos operaciones, la suma y el producto. Esta cuádrupla, estos cuatro elementos tienen que cumplir ciertas condiciones. Si esto cumple. Entonces, primero que nada tenemos que B tiene que ser un conjunto distinto de vacío. Puede ser cualquier cosa, pueden ser los reales, pueden ser R2, R3, o pueden ser cosas más abstractas. Por ejemplo, un conjunto que tiene solamente el 0 y el 1, también si le damos una buena suma y un buen producto, puede ser un espacio vectorial. O no sé, un conjunto que tiene 3 manzanas y 2 peras, también puede ser un espacio vectorial. O sea, es un conjunto cualquiera. Y después tenemos que K tiene que ser un cuerpo, y acá les voy a poner entre paréntesis que nosotros en general, voy a ponerlos como ejemplos, los reales o los complejos, son los cuerpos que nos van a interesar a nosotros, pero hay otros cuerpos también. Y después tenemos que tanto la suma como el producto son operaciones que toman dos vectores, la suma va a tomar dos vectores y me va a devolver otro vector. Disculpen, otra cosa que les quería aclarar. Yo estoy diciendo vectores, y nosotros a los vectores les llamábamos otra cosa, ¿no? Los vectores eran cuando nosotros teníamos, por ejemplo, en el plano o en el espacio, a los elementos de acá de R2 le llamábamos vectores. Yo tenía un punto acá, dibujábamos una flechita y decíamos que esto es un vector. Ahora cuando hablo de vectores no estoy hablando de esto. El vectores le voy a llamar en abstracto a los elementos de un espacio vectorial. Por ejemplo, si el espacio vectorial tiene 3 manzanas y 2 peras, una pera va a ser un vector, de ahí una manzana también va a ser un vector. No tiene nada que ver con esto. O sea, los elementos de R2 son vectores cuando consideramos el espacio vectorial R2, pero es como un caso particular. Yo ahora cuando digo vectores me estoy refiriendo en abstracto a elementos que pertenecen a un espacio vectorial. Entonces la suma toma dos vectores, o sea, dos elementos del espacio vectorial y me devuelve otro. Después tenemos el producto. El producto va a tomar un número del cuerpo. Un segundito. Un segundo que me trancó la cámara. Bien, ahora sí. El producto acá va a tomar un elemento de K del cuerpo, o sea, va a ser un número real, por ejemplo, y va a tomar un vector. Y a esto nos va a devolver un vector.
¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el ejemplo de R2, la suma va a ser la suma de vectores, y la multiplicación va a ser la multiplicación por un escalar. O sea, no tengo acá, ahí que me preguntaban en el chat, no es producto vectorial. Nosotros el producto vectorial lo definíamos como una operación que toma dos vectores y me devuelve otro vector. Esto es otra cosa, acá tomo un número real, o un número del cuerpo, un vector, y eso me devuelve otro vector. O sea, lo que estamos considerando es multiplicar por un escalar. En este ejemplo me va a devolver como el mismo vector estirado. Les repito que este no es el único ejemplo, hay que definirlo en cada caso. Bien, pero lo importante acá son las propiedades que tienen que cumplir la suma y el producto, porque yo a priori esto lo puedo definir como yo quiera. Por ejemplo, nada, la suma, en este ejemplo, nosotros la teníamos definida y la vamos a definir de esa manera, pero yo puedo encontrar otras maneras de definirlo y que no sean una suma útil. Por ejemplo, el producto vectorial. Podría decir que el producto vectorial va a ser mi operación suma, pero eso no me va a servir. Entonces, la suma y el producto tienen que cumplir ciertas propiedades. La S1 es la primera de la suma, que es la asociativa, o sea que si tengo U más B, y después le sumo W, esto me queda U más B más W, o sea, esto es equivalente, esta es la propiedad asociativa. Después, la propiedad S2 va a ser la conmutativa, que me dice que U más B es igual a B más U. Esto es para todo U, B en el espacio vectorial. Esta es la conmutativa. Veo que tienen dudas. Esto es todo muy nuevo, así que tiene sentido que le surjan un montón de cuestiones. Bueno, les voy a pedir que esperen hasta que termine de hacer este repaso y ahí me preguntan todo. Es difícil de entender todo esto, es nuevo, así que vamos con calma. Tenemos la propiedad S3, que va a ser la existencia de un neutro, o sea, la existencia de un cero en el espacio vectorial, que acá en el ejemplo de R va a ser el punto 0, 0. Entonces, tengo que existe, le voy a poner 0 al neutro del espacio vectorial, y lo que cumple es que si sumo cualquier elemento del espacio vectorial a 0, esto me queda igual a ser 0 más ese mismo elemento, y esto todo me queda igual al punto B. Esto es para todo B en el espacio vectorial, y la propiedad se llama existencia del neutro. Para la suma tengo un número tal que si se lo sumo a cualquier otro me queda el mismo número. Después tengo la propiedad S4, que es la existencia del opuesto, y que me dice que para todo elemento del espacio vectorial va a existir otro elemento que le voy a llamar menos B, que va a ser otro elemento que va a estar en el espacio vectorial, y cumple que cuando yo sumo B más menos B, esto me queda el neutro que definí en la propiedad anterior. ¿Sí? Esta propiedad es la existencia del opuesto. Esas son las propiedades que tiene que cumplir la suma. O sea, nosotros damos un espacio vectorial, definimos la suma, que es una operación que toma dos elementos del espacio vectorial y me devuelve otro elemento, y esa operación tiene que cumplir estas cuatro propiedades. Y después tenemos otras propiedades para el producto por un escalar, que son, bueno, primero tenemos también la asociativa. Si yo tengo alfa por beta por un vector B, esto es lo mismo que hacer alfa por beta, o sea, acá con el producto del cuerpo, de los reales, imagínense, esto lo multiplico por B, esto se cumple para todo alfa, beta en el cuerpo, y para todo B en el espacio vectorial, es la asociativa. Después tengo la existencia del neutro, que en realidad no tengo que definir que existe, sino que el neutro yo ya lo tengo definido en los escalares. En los escalares yo tengo, sí, en el cuerpo
K, yo voy a tener definido un producto, por ejemplo en los reales es multiplicar un número por otro, y yo tengo un neutro de ese producto, que en los reales va a ser el 1, ¿verdad? Si yo multiplico cualquier número por 1, me queda el mismo número. Entonces la propiedad P2 dice que ese neutro del cuerpo también va a ser un neutro para esta multiplicación. Que si yo tomo 1 por B, me va a quedar igual a B por 1, y esto va a ser igual a B. Esto es para todo B en el espacio vectorial, y 1 va a ser el neutro del producto en K. Un cuerpo es algo que ya viene dotado de una multiplicación, por eso digo el producto de ahí. Ustedes imagínenselo como los reales o los complejos, que va a ser más fácil. Esta es la existencia del neutro. Acá inversos no tenemos, y después las otras propiedades que tenemos son distributivas. Entonces tenemos la distributiva de vectores y distributiva de escalares. Entonces tenemos alfa por B más W, o sea, acá se combinan la operación producto y la operación suma. Y la propiedad me dice que alfa por B más W me va a quedar alfa por B más alfa por W. Esto es para todo alfa en el cuerpo y para todo B, W en el espacio vectorial. Y después tengo la propiedad P4, que va a ser la distributiva para escalares, que me dice que si yo tengo tengo alfa más beta multiplicado por un vector B, esto me queda igual a alfa por B más beta por B. Para todo alfa y beta en el cuerpo y para todo B en el espacio vectorial. Acá el cuerpo también, además de venir ya con una multiplicación, viene también con una suma. O sea, un cuerpo va a ser algo que viene con una suma y con un producto que cumplen algunas propiedades. Por eso acá aparece la suma de escalares multiplicados por un vector. Sí, si tengo, o sea, esta va a ser la definición de espacio vectorial, es larga y es complicada, pero básicamente lo que es, bueno, tenemos un conjunto distinto de vacío, tenemos un cuerpo, que es otro conjunto que viene ya con operaciones de suma y de multiplicación, y después tenemos operaciones en el espacio vectorial. Las operaciones tienen que cumplir estas condiciones que son bastante naturales. Bueno, ahora sí voy respondiendo preguntas. Bueno, esto me lo están preguntando bastante, porque en la suma dice B por B y no B más B. Acá lo que quiero denotar es que el más es una operación que toma un elemento de B por B, esto es 2, lo puedo poner de esta manera, ¿no? Tengo B1, B2, y la operación me toma estos dos elementos y me devuelve B1 más B2, que es algo que va a pertenecer a B. O sea, es un tema de notación, no significa que sea un producto, sino esto significa que son un par ordenado de elementos del espacio vectorial, nada más. Ahí va, B por B es el producto cartesiano. Sí. Sí, acá eh, esto no es necesario decirlo porque no lo definimos en realidad, pero está, es lo mismo. B por alfa y alfa por B lo definimos como alfa por B porque aparece acá, puse primero el cuerpo, pero en realidad es lo mismo decir B por alfa. Por el dibujo no te preocupes, porque fue como para decirles que esto, o sea, es un ejemplo nada más, es un ejemplo de un espacio vectorial. R2 es un espacio vectorial sobre los reales. Ahora lo vamos a ver con más cuidado. Esto es súper abstracto, o sea, no. O sea, un espacio vectorial puede ser cualquier cosa. Lo que vamos a hacer en el práctico de hoy es ver ejemplos de espacios vectoriales
y de subespacios también, que son espacios vectoriales dentro de un espacio vectorial. Entonces el práctico de hoy es para entender esta definición, ¿tá? Que es como pila, pero nos vamos a tomar estas dos clases para entenderla bien. Bien, el producto no tiene conmutativa, porque yo no defino B por alfa, solo defino alfa por B. O sea, si escriben B por alfa es lo mismo con distinto orden, o sea, va a significar lo mismo. La conmutativa nos interesaría si nosotros tuviéramos un producto entre vectores. Por ejemplo, el producto escalar o el producto vectorial, ¿tá? Que es algo que toma dos vectores y me vuelve otro vector. Pero acá el único producto que tenemos es de un cuerpo por un vector. Entonces, no necesito conmutativa, no se va a cumplir, pero tampoco la necesito en realidad. Bueno. Vamos con algunos ejemplos entonces para bajar a tierra esta definición. Vamos a hacer el ejercicio 3. Tenemos el espacio de funciones, o sea, nos dan un conjunto no vacío, o sea, X es un conjunto cualquiera, y después nos dan un espacio vectorial. Va a ser B, un cuerpo K, la suma y el producto. Esto es un espacio vectorial. Y lo que nosotros queremos ver si es un espacio vectorial es el conjunto f de todas las funciones que van de x a b. O sea, f tiene todas las funciones f de x en b. Esto lo vamos a tener que tratar de forma abstracta, ¿tá? Con x cualquier conjunto y b un espacio vectorial cualquiera. Pero como ejemplo podemos tomar las funciones de R en R, ¿tá? Yo les comenté que R va a ser un espacio vectorial, no lo demostramos, pero se va a cumplir. Entonces este espacio sería como, yo tengo todas las funciones de R en R, y bueno, tengo una por acá, otra por acá, son como las gráficas. Acá dibujé dos continuas y derivables y lindas, pero podría tener otra que haga así, y después siga acá abajo también. O sea, son todas las funciones, y lo que queremos hacer es, en el espacio de las funciones, definir una suma y un producto. O sea, tenemos que ver cómo puedo definir f más g, o sea, si yo tengo dos funciones, cómo puedo definir la suma, y cómo puedo definir también el producto por un escalar. Entonces, nos dan las definiciones de la suma y el producto, y lo que tenemos que ver es que cumplen las propiedades. Entonces tenemos la suma, y está por f más g. Yo, para definir cómo queda una función, tengo que decir cómo queda la definición en un punto cualquiera. Entonces, digo que f más g en x va a estar dada por f de x más g de x. Esto, f de x va a ser un elemento del espacio B, y g de x también va a ser un elemento del espacio B, entonces las puedo sumar sin problema, y defino la función f más g, tal que en un punto x me da este resultado. Entonces, en este dibujito, si yo quisiera definir la función f más g, yo voy a un punto x, me fijo cuánto queda g de x, cuánto queda f de x, y la suma, en este caso va a quedar por acá arriba, me queda el valor de f más g en x. Después voy a otro x, como por acá, veo cuánto me queda la suma de esto más esto, me va a quedar como por acá arriba. Entonces después la suma va a ser unir todos esos puntitos que representan f más g de x. ¿Está bien? O sea que va a ser la suma punto a punto. Bien, y después tenemos el producto por un escalar, que lo defino como lambda por f,
O sea, esta función tengo que decir cuánto vale cuando le evalúo un x, y también va a ser el producto por un escalar de f de x, o sea, va a ser lambda por f de x. Acá otra vez observamos que f de x va a estar en el espacio vectorial, va a ser algo, un vector, entonces por eso yo lo puedo multiplicar por un escalar, esto lo tengo bien definido. Bueno, entonces vamos a ver qué es un espacio vectorial. O sea que tenemos que ver que estas operaciones que definimos acá, que nos da el ejercicio, cumplen nuestras 8 propiedades del espacio vectorial, las 4 de la suma y las 4 del producto. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la asociativa. Acá van a ver que las propiedades van a ser bastante evidentes, pero hay que verlo todo con cuidado porque estamos trabajando en abstracto, con espacios vectoriales y con cuerpos. Entonces, hay cosas que parecen fáciles si se imaginan que estamos en R, por ejemplo, pero hay que recordar que estamos como en abstracto. Bien, F y G van a ser vectores del espacio vectorial F, y F de X y G de X van a ser vectores del espacio vectorial B. Bueno, S1 es la asociativa, tenemos que ver que si yo tengo F más G, y esto le sumo una función H, esto va a ser lo mismo que F más G más H. Acá la suma, les recuerdo, es esta cosa abstracta que definimos acá. Entonces, para ver si se cumple la igualdad, esto lo tenemos que comprobar, voy a evaluar en X de los dos lados de la igualdad y ver si me queda lo mismo. Entonces, vamos primero con este lado, tengo F más G más H, todo esto lo quiero aplicar en un X. Acá tengo la suma de dos funciones, dos elementos de F, que son F más G y H, por otro lado. O sea, tengo una suma de esto más esto. Entonces, por la definición de suma, esto me va a quedar la función F más G aplicada en X más la función H aplicada en X. Bueno, y ahora hago lo mismo acá con esta suma que me aparece acá. Yo tengo la suma definida como la suma punto a punto, entonces esto va a ser igual a F de X más G de X más H de X. ¿Sí? Bueno, después vamos al otro lado de la igualdad. Tengo F más G más H. Todo esto aplicado en un X. Acá la suma que tengo va a ser de F más G más H. ¿Me escuchan bien? Creo que no hay nadie más con el micrófono prendido. Sí, se te escucha bien. ¿Sí? Okay. Bueno, acá tenemos F más G más H, entonces la definición me dice que esto va a ser F de X más la función G más H aplicada en X. Y acá uso otra vez la definición de suma de las funciones en F, que es la suma punto a punto. O sea que esto me queda F de X más G de X más H de X. Me quedó lo mismo esta operación que esta, entonces deducimos que se cumple la propiedad asociativa. Esto se va a cumplir. Bueno, vamos con S2, que es la conmutativa. Acá importa el orden. Todavía del orden no hemos dicho nada, va a aparecer ahora en S2, que es la conmutativa, pero de todas maneras nos queda el mismo orden, F, G y H, así que no hay ningún problema. Y después lo que me faltó comentarles acá es que F, G y H son elementos de F. O sea, yo tomo funciones genéricas de mi espacio vectorial y veo que cumplen las propiedades. Entonces, la segunda propiedad va a ser la conmutativa. Tenemos que ver que F más G aplicado en un punto X va a ser igual a G más F aplicado en un punto X. Entonces desarrollamos de los dos lados. Primero tenemos F más G
aplicado en X. Vamos a la definición de suma. Esto me queda f de X más g de X. Y después vamos a esto de acá, g más f aplicado en X. Vamos otra vez a la definición de suma, y esto me queda g de X más f de X. Entonces tenemos que se da la conmutativa si son iguales f de X más g de X y g de X más f de X. Pero acá recordemos que, ¿quién es esta suma? Esta suma, yo cuando tengo f de X, tengo un elemento de mi espacio vectorial, cuando tengo g de X también. Entonces, como el espacio vectorial tiene una suma conmutativa, acá la suma que tengo es la suma de B, ¿no? Entonces, suma de B. Si quieren le pueden poner otro símbolo para diferenciar, pero esta va a ser la suma según B, y la suma que tengo acá va a ser la suma de las funciones. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos que B es un espacio vectorial, tenemos que la suma en B es conmutativa, y de que la suma de esta es conmutativa, vamos a deducir que la suma de f también va a ser conmutativa. Porque acá tenemos que f de x más g de x es igual a g de x más f de x, por tener conmutatividad en la suma según el espacio vectorial. Y entonces de ahí deducimos que f más g va a ser igual a g más f. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, no sé. A ver, ahí sí se ve todo. ¿Cómo? No entiendo la pregunta, ¿cómo llegué a la X? Acá me queda una suma de vectores porque por cómo yo tengo definida la suma de funciones. ¿Tá? La suma de funciones la tengo definida como la suma punto a punto. O sea, f más g aplicado en un x me va a quedar f de x más g de x. Eso es la definición. ¿Sí? Yo la defino punto a punto. Ahora, después como tengo la conmutativa en el producto, o sea, f más g en x me queda f de x más g de x, después g más f me queda g de x más f de x. Como estas dos cosas son iguales, me queda que f más g es igual a g más f. Bien, y acá no tenía la x, pero en realidad es lo mismo. Yo si quiero ver que dos funciones son iguales, me tengo que fijar que sean iguales en todos los puntos. Si me fijo acá en la gráfica, yo tengo también mi función f y mi función g, acá van a ser distintas porque yo miro cada punto y son distintas en todos los puntos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, voy a hacer con rojo otra función que va a ser igual a la f en todos lados. Después, en este puntito se separa un toque, va a ser igual a la otra, y después sigue siendo igual a f. Esta función, que yo le puedo llamar, no sé, h, no va a ser igual a f. Sin embargo, cuando yo miro un punto x que está por acá, van a coincidir f y h. Pero para que dos funciones sean iguales, tienen que coincidir en todos los puntos. O sea, para todo x, tiene que cumplirse que f de x sea igual a h de x. Por eso cuando miro igualdades, me fijo, o sea, pongo un x arbitrario, esto es para todo x en x. O sea, miro un x arbitrario y veo si me quedan iguales. Claro, a cada suma le agregamos el x, por eso es como está definida también, ¿no? O sea, yo tengo que f más g para decir cuánto me queda, o sea, tengo que dar una función, pero para dar una función yo digo cuánto vale en cada valor de x. Bueno, vamos ahora con la existencia de un neutro.
Ojo que X no es algo de un espacio vectorial, X es un conjunto cualquiera, distinto de vacío, no es un espacio vectorial. Por eso nunca nos toca hacer tipo X1 más X2 o cosas así, porque no lo tengo definido, o sea, no tengo definida una suma en el conjunto X. Acá yo lo dibujé como que eran los reales, entonces sí, parece que voy a tener una suma, pero en realidad X es un conjunto cualquiera que puede no tener ninguna operación y no tener ningún sentido. Bueno, S3, perdón, nos toca. S3 va a ser la existencia del neutro, o sea que yo tengo que ver que existe un número, un elemento de mi conjunto F, un vector de este espacio vectorial, tal que cuando yo sumo, según ese vector, me va a quedar la misma función que tenía antes. O sea que tengo que ver si existe un elemento que le voy a llamar H, tengo que ver que existe H, acá después le vamos a llamar 0, pero queremos ver que existe H en B, tal que F más H me queda siempre igual a F. O sea que F más H en X me queda igual siempre a F de X para todo X en X. ¿Sí? Entonces la función que voy a definir como mi neutro va a ser la función nula. La función tal que H de X me queda siempre 0. Y acá, ¿quién es 0? Bueno, 0 va a ser el neutro de mi espacio vectorial B. 0 pertenece a B y es el neutro, o sea, como B es un espacio vectorial, B va a cumplir todas estas propiedades. En particular, va a cumplir que tiene un 0, ¿sí? Tal que B más 0 me queda igual a B siempre, para cualquier B. Entonces tomo ese 0 de mi espacio vectorial y defino la función tal que h de x me da siempre 0. O sea, sin importar cuál x le pongo, me queda 0. Para todo x en x. Entonces cuando yo planteo f más h, quiero ver que esto es igual a f. Entonces para esto voy a ver que f más h evaluado en x me queda siempre igual a f de x. Acá la suma de funciones de vuelta está definida punto a punto. O sea, esto va a ser f de x más h de x. Pero ahora h de x nosotros dijimos que para todo x me quedaba el 0 del espacio vectorial. Entonces esto va a ser f de x más 0. Y como 0 es el neutro de mi espacio vectorial B, esto me queda igual a f de x. Y demostramos entonces esta igualdad de acá arriba que me dice que f más h es igual a f. Entonces, bueno, tenemos que h es el neutro de f. Otra forma de denotar esto sería, le ponemos h igual a 0 sub f. Esto es como decir el neutro de f. Y podemos ponerle a este 0 de acá, que es del espacio vectorial B, ponerle 0 sub b para identificarlo de este de acá. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces, cada vez que tengamos que probar que algo es un espacio vectorial, hay que hacer todas las propiedades, ¿no? Digamos, probar todas las propiedades. Sí, las 8 propiedades. Sí. Nada. Gracias. De nada. Sí, es un poco pesado probar todas las propiedades, pero todas son bastante naturales. Entonces está. Bien, vamos a seguir con la S4, que es la existencia de un opuesto. Tenemos que ver que para todo elemento del espacio vectorial, o sea, para todo f en f, existe un opuesto que le voy a llamar G, que también está en f, y que cumple que f más g me queda igual a mi neutro del espacio f. O sea que tengo que ver que f más g de x me queda igual a mi función 0, que era esta h, pero ahora le voy a llamar función 0, de ahora en más. Entonces sería 0f aplicada en x. Tenemos que ver que se cumple esto. Bueno, entonces, o sea, tenemos que definir para toda f una función g que cumpla esto. Entonces la voy a definir de la siguiente forma. Voy a definir que g de x va a ser igual, g
Gx tiene que ser un número de mi espacio vectorial B, un vector, y le voy a llamar, le voy a poner que sea el menos f de x. F de x es un vector del espacio vectorial B. Yo tengo definido un opuesto en ese espacio vectorial para cada f de x, entonces tomo el opuesto y a eso lo defino como mi g de x. Entonces ahora cuando evalúo f más g en x, esto me va a quedar f de x más g de x, por la definición de la suma. Ahora g de x yo lo definí como menos f de x, entonces esto me va a quedar f de x más menos f de x, y esto, bueno, me va a quedar 0 por la definición de opuesto. Me va a quedar el 0 del espacio vectorial B. Ahora, el 0 de las funciones a cualquier x me devuelve el 0 del espacio vectorial, entonces tenemos que se da la igualdad. Que para esta g, definida como menos f de x, cuando yo la sumo a f de x, me va a quedar siempre 0. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces con las propiedades del producto escalar, que lo tenemos definido como de la misma manera que antes, ¿no? Punto a punto. O sea, tenemos que lambda por f, la función lambda por f, aplicada en un x, va a ser el número lambda por el vector f de x. Entonces, la primera propiedad que tenemos es la asociativa. Tenemos que ver que si yo tengo alfa más beta, alfa por beta, por f me tiene que quedar igual a alfa por beta f. ¿Sí? Entonces, para ver que se cumple esta igualdad, tenemos que verlo punto a punto. O sea que alfa por beta por f, todo esto evaluado en x, me tiene que quedar igual a alfa por beta f evaluado en x. Entonces, acá por definición, yo tengo que, esto es un número, alfa por beta es un número real, lo tengo multiplicado por f, esto me queda alfa por beta por f de x, pero acá, o sea, acá estoy tomando esta función evaluada en x, y acá estoy tomando el número por el vector en b, ¿sí? Y acá también, tomando como esta función evaluada en x, me va a quedar igual a alfa por la función beta f aplicada en x. La función beta f aplicada en x va a ser beta por f de x. Entonces tengo que se da la igualdad porque tengo la propiedad asociativa de los escalares, ¿no? Esto va a ser igual a alfa por beta por f de x. Entonces, bueno, se cumple la propiedad P1, la asociativa. Sí, Juan, estamos viendo que el espacio F, que nos daba definido el ejercicio, que son las funciones que van de un conjunto X a un espacio vectorial, eso es un espacio vectorial. Bien. Tenemos después la propiedad P2, que tenemos que ver que existe un neutro en el producto. O sea, en realidad, bueno, tenemos que ver que el neutro del producto del cuerpo es un neutro para mi producto acá por un escalar. O sea que yo acá tengo un cuerpo K abstracto, no dijimos quién es, pero yo voy a decir, sea 1, le llamo 1 al neutro del cuerpo K, sea 1 el neutro del cuerpo K. Queremos probar que 1 por F me queda igual a F. Para eso tenemos que ver que punto a punto se respeta la igualdad. O sea que esto se da si solo si 1 por F aplicado en X me queda igual a F aplicado en X. Bueno, acá tenemos que desarrollar qué significa esto
por la definición de producto por un escalar, tenemos que esto va a ser igual a 1 por f de x, y como acá tenemos elementos del espacio vectorial B, o sea, f de x, recuerden que pertenece a B, y acá tengo un escalar, que es el neutro. Ahora, como B es un espacio vectorial sobre el cuerpo B, esto es igual a f de x, y entonces se da la igualdad. Vamos de vuelta con P1, si les quedó alguna duda. Acá yo tenía que ver que hacer alfa por beta, que son elementos del cuerpo, hacer esta multiplicación, y después multiplicarla por un elemento f, me quedaba igual hacer alfa por la función beta por f. ¿Tá? Entonces yo fui viendo poco a poco cómo quedaban los dos lados de la igualdad. Primero de este lado dijimos que nada, tenemos un escalar multiplicado por una función, eso me queda el escalar por f de x, es esto de acá. ¿Sí? Y después, acá yo tenía otra vez un escalar por una función, entonces cuando lo evalué en x me quedaba el escalar por la función aplicada en x, y después acá volví a usar la definición de producto. Yo tengo que evaluar en x la función beta por f, entonces eso me quedó beta por f de x. ¿Sí? Simplemente estoy utilizando, acá no usé nada más que la definición del producto, solo eso. Después en P2 sí estoy usando el neutro del cuerpo, ¿tá? Y estoy usando que f de x me queda perteneciente a B, y entonces tengo ciertas cosas que se cumplen. Pero acá solamente usé la definición de producto. Bueno, nos quedan entonces las distributivas, P3 y P4. P3, lo que tenemos que probar es que un escalar alfa por f más g, una función f más g, me queda igual a alfa por f más alfa por g. Entonces, para ver si se cumple esta igualdad, tenemos que ver si se cumple la igualdad punto a punto. O sea, si alfa por f más g, toda esta función aplicada en x, tenemos que ver si es igual a la función alfa f más alfa g aplicada en x. Entonces, vamos primero con este lado de la igualdad. Tengo alfa por f más g en x. Bueno, acá lo que tengo es un escalar y después tengo una función, ¿verdad? Nosotros el producto por un escalar lo tenemos definido como hacer alfa por, evaluamos la función, f más g en x. Entonces acá tengo que usar la definición de suma de funciones, que es la suma punto a punto. Entonces esto me queda alfa por f de x más g de x. ¿Está bien? Bueno, y acá yo tengo todos números en un espacio vectorial, o sea, esto está en un espacio vectorial, B, esto también está en B, y esto va a estar en K. Entonces yo acá voy a usar la distributiva del espacio vectorial B, que me dice que esto es igual a alfa por f de x más alfa por g de x. Acá lo que estoy usando es la propiedad P3, pero para el espacio vectorial B. ¿Sí? Y bueno, también me queda esto acá. Ahora vamos con el otro lado de la igualdad, donde tengo alfa por f más alfa por g, y esto lo quiero evaluar en un x. Acá tengo una suma de funciones, tengo la función alfa por f y la función alfa por g, entonces cuando lo evalúo en un punto, a la suma me va a quedar alfa f evaluada en x más alfa g evaluada en x, y luego acá me aparecen dos veces funciones multiplicadas por un escalar, ¿sí? Alfa por g y alfa por f. Entonces acá utilizo la definición del producto de un escalar por una función, y me va a quedar alfa por f de x más alfa por g de x. Me quedó lo mismo que arriba, ¿sí? Me quedó una igualdad, entonces se cumple la distributiva. Bueno, y por último nos queda
la propiedad P4, que va a ser la distributiva de los escalares. O sea, tengo que ver que alfa más beta por una función f, tengo que ver si me queda igual a alfa por f más beta por f. Entonces para eso, como venimos haciendo, evalúo en x de los dos lados, me queda alfa más beta por f evaluado en x, y después por otro lado tengo alfa f más beta f, todo esto aplicado en x. Entonces vamos otra vez de a uno, los dos lados de la igualdad, vamos a ver que nos va a quedar lo mismo. Entonces vamos primero con este, tengo alfa más beta por f aplicado en x. Esto es un escalar, o sea, algo que está en el cuerpo, y después algo que está en mi espacio f. Entonces, por cómo tenemos definido el producto, me va a quedar alfa más beta por f de x. ¿Sí? Entonces acá tengo f de x es algo que está en el espacio vectorial B, y después tengo alfa más beta que está en el espacio vectorial K. Entonces acá, por la distributiva, por la propiedad P4 para el espacio vectorial B, tengo que acá, esto es igual a alfa por f de x más beta por f de x. ¿Mm? Bueno, después vamos con el otro lado de la igualdad, que va a ser un poco más fácil. Ahora después les muestro la hoja de vuelta, por si no pudieron copiar. Tenemos del otro lado de la igualdad alfa f más beta f. Queremos aplicar esto en un x. Acá tengo suma, tengo una función más otra función. Esto va a ser alfa f aplicado en x más beta f aplicado en x. Y esto por definición me queda alfa por f de x más beta por f de x. Entonces me quedó lo mismo, ¿no? Acá me quedaba alfa por f de x más beta por f de x, y acá también me dio lo mismo. Entonces tenemos que se cumple la propiedad P4. Bueno, queda demostrado entonces, probamos que se cumplen las 8 propiedades, las 4 de la suma, las 4 del producto. Entonces concluimos que f es un espacio vectorial sobre K. Siempre hay que decir sobre qué cuerpo. ¿Tá? Acá es el mismo cuerpo que teníamos para el vector B. Bueno, está, con esta suma y con este producto. O sea, otra forma de decirlo es f K más producto. No, Agustín, F no va a ser un subconjunto de B. Acá los elementos son totalmente diferentes. Fíjate acá, disculpen que les moví todo, pero está re interesante la pregunta. No va a ser, o sea, lo que preguntó Agustín es si F es un subconjunto de B. Entonces para eso vamos a ver este ejemplo donde yo les había puesto como que tanto X como B son los números reales. Entonces acá los números reales son todos elementos acá de esta recta, pero f son todas las funciones que van de R en R, o sea, son como un montón de valores. Así que no tienen nada que ver a priori f con b. Bueno, les pongo la P4, que es esta. Bien, ¿más preguntas? ¿Quedó claro esto o más o menos? Bueno, muestro un toque el final, lo último que es esto, y ahora les muestro la otra hoja.
Vamos a repasar todo en orden, así les muestro todas las hojas y les va quedando más claro todo. Vamos a hacer como un repaso. Teníamos un conjunto cualquiera distinto de vacío y un espacio vectorial sobre un cuerpo K que tiene una suma y un producto. Y teníamos entonces las funciones que van del conjunto X en B. Entonces, f de X es algo que pertenece a B. Tenemos la suma y el producto definida de esta forma, que ya lo traía el ejercicio, y lo que hicimos fue comprobar que esta suma y este producto cumplan todas las propiedades para que sea un espacio vectorial. Y lo que hicimos, o sea, en algunos casos solamente necesitamos la definición de la suma y el producto y ver como alguna propiedad del cuerpo, pero usamos en muchas también que B es un espacio vectorial. Por ejemplo, cuando yo tengo una suma acá, o acá también, cuando tenía f de x más g de x, como sé que es conmutativo, la suma en B tenía que esto igual a g de x más f de x. Entonces, claro, lo que hicimos fue como pasar todo a B, o sea, pasar todo a la forma f de x para usar todas las propiedades de B. Entonces acá tenemos la S1, la S2, después tenemos S3, que era la existencia de un neutro. Para definir un neutro definimos una función que para todo elemento de X me devuelve el neutro de B, de la suma de B. Y después para el opuesto definimos una función, para encontrar el opuesto definimos una función tal que a g de x me devuelve el opuesto de f de x, también usando que en B tenemos opuestos. Bien, y después, claro, también para el producto usamos mucho todo lo que es las propiedades de B, en particular para la distributiva, usamos ahí bastante. Bien. Bueno, Matías, te estás adelantando un poco con lo que es cerrado respecto de la suma. Esto lo tenemos definido de esta manera. Supongo que te referís a si es un subespacio. Eso lo vamos a ver ahora, ya vamos con eso. Bueno, entonces muestro un poco la última hoja y pasamos al próximo ejercicio. Bueno, esto fue un ejemplo de un espacio vectorial. Capaz en el teórico ven más ejemplos. Nosotros ya trabajamos con un montón. Por ahí me preguntaban cuáles eran las aplicaciones de espacios vectoriales. En realidad nosotros tuvimos todo el curso trabajando con espacios vectoriales, pasa que no le llamamos así, pero R va a ser un espacio vectorial sobre R, ¿tá? Después, las funciones vimos que también R2, R3 van a ser espacios vectoriales, y el espacio de las matrices también va a ser un espacio vectorial, con la suma que tenemos definida entrada a entrada, y con el producto por un escalar. Nosotros no lo vamos a ver ahora, no vamos a demostrar que todos esos son espacios vectoriales, capaz que lo hacen en el teórico. Lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con subespacios. Ahora que ya vimos este ejemplo, vamos a trabajar con subespacios vectoriales. No, en este caso yo estaba usando las propiedades para demostrar que las cumple, porque yo ya tenía un espacio vectorial. Ya me daban, f era funciones que iban de X a un espacio vectorial, y por eso estoy usando las propiedades. O sea, son las propiedades de B, no de F. O sea, que usando las propiedades de que B es un espacio vectorial, demuestro que F es un espacio vectorial. Bueno, voy a definir entonces subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial va a ser un espacio vectorial adentro de otro espacio vectorial.
sea, yo tengo B, un conjunto, un espacio vectorial, y adentro tengo W. Entonces voy a decir que W contenido en B, bueno, W tiene que ser distinto de vacío, voy a decir que es un subespacio, o subespacio vectorial, también se le llama. Sí. Yo quiero que sea un espacio vectorial adentro de un espacio vectorial. Entonces, la forma de definir un espacio vectorial ya la vimos antes. Es todo esto. O sea, un subespacio vectorial tendría que cumplir que tiene una suma y un producto y que cumple todo esto. Pero como yo tengo un subespacio, o sea, un subconjunto, adentro de un espacio vectorial, no voy a necesitar definir la suma y el producto porque ya voy a usar directo las de B. O sea, B tiene definido una suma y un producto, y es como que W las hereda. Entonces lo único que tiene que cumplir para hacer un subespacio vectorial es que si yo sumo dos cosas de W, me caiga adentro de W, y si no voy a tener un problema. Y además que cuando multiplico por un escalar, también me queda acá adentro. Entonces, eso le llamamos ser cerrado por la suma y por el producto. Y cuando pasa esto, tenemos que W es un espacio vectorial. No necesitamos probar todas las propiedades porque ya están demostradas para B. Entonces, va a ser un subespacio vectorial si W1 más W2 pertenece a W, para todo W1, W2 en W. Y además, si tenemos que lambda por W pertenece a W para todo lambda en el cuerpo, y W en W. ¿Sí? Bueno, y otra cosa que se cumple, que se deduce en realidad de esto, es que el cero, el neutro de la suma, va a tener que estar también adentro de W. O sea, por acá voy a tener el cero. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a trabajar con el ejercicio 4, que es todo sobre el espacio de las matrices, y tenemos que ver si los que nos dan acá son subespacios o no. Entonces tengo que B va a ser el conjunto de las matrices n por n sobre un cuerpo K. O sea, son las matrices de n por n que en cada entrada tienen elementos del cuerpo K. Nosotros las matrices con las que veníamos trabajando tenían entradas en los reales, pero en realidad podían tener una entrada compleja o de cualquier otro cuerpo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar como K un cuerpo abstracto y vamos a trabajar con la parte A, donde considero el conjunto de las matrices simétricas. O sea que le voy a llamar S a ese subconjunto, que vamos a ver si es un subespacio o no. Y son las matrices de M de n por n, le voy a poner ya B, espacio vectorial, tales que A traspuesta es igual a A. Queremos ver si esto es un subespacio vectorial. Entonces, para eso tengo que probar estas dos propiedades. Le voy a poner 1 y 2. Entonces, la primera es ver que si A y B pertenecen a S, o sea, A y B son matrices simétricas, entonces A más B pertenece a S. Esto es una pregunta, estamos investigando si se cumple o no. Entonces para eso voy a tomar la traspuesta de A más B y a ver si me queda igual a A más B. O sea, tomo A más B traspuesta, queremos ver si es igual a A más B. Bueno, acá vamos a usar propiedades de la traspuesta. Nosotros sabemos que la suma de matrices traspuestas me queda la traspuesta de la suma, ¿sí? O sea, A traspuesta más B traspuesta va a ser igual a A más B traspuesta. Y ahora, como yo sé que A y B pertenecen a mi conjunto S, o sea, el conjunto de las matrices simétricas, entonces esto va a ser igual a A más B. ¿Sí? Porque A traspuesta es igual a A y B traspuesta es igual a B. Entonces comprobamos que A más B traspuesta me queda igual a A más B, o sea que A más B es una matriz simétrica y pertenece a mi subespacio S. Subconjunto hasta ahora, vamos a ver si es subespacio. Bueno, la segunda propiedad es multiplicar por un escalar. Entonces voy a tomar
A, una matriz perteneciente a S, una matriz simétrica, y queremos ver si, lambda por A pertenece a S. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lambda por A traspuesta. Esto va a ser igual a lambda por A traspuesta. Creo que lo vimos en algún práctico anterior. Como A traspuesta es igual a A por ser simétrica, esto me queda lambda por A, y tenemos entonces que lambda por A es simétrica, ¿sí? Se cumplen las dos propiedades de mi subespacio vectorial, entonces tenemos que S va a ser un subespacio vectorial. Es subespacio de B, de M, las matrices de N por N, con entradas en K. Bien, ¿está claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No, son estas dos las propiedades. Sí, después, o sea, que el cero pertenece al conjunto es algo que se va a deducir de estas dos propiedades. ¿Ah? Si se cumplen estas dos cosas, entonces el cero va a estar acá. Pero no necesitamos probarlo, se va a deducir de lo anterior. O sea, no es una propiedad de la definición, sino algo que se deduce. Repasamos. Repasamos un toque acá. Tenemos el subespacio, el subconjunto de las matrices simétricas, que es un subconjunto, ese está contenido en B, o sea que tenemos como que está dentro, y queremos ver si las matrices simétricas son un subespacio. Entonces, tomo dos matrices simétricas, para ver la primera propiedad, tomo dos matrices simétricas y veo si la suma me queda simétrica. Entonces, para eso, hago la suma, tomo la traspuesta. ¿Sí? Esto tenemos una propiedad que me dice que esto es igual a A traspuesta más B traspuesta. Yo como sé que A y B son simétricas, esto me queda, A traspuesta me queda igual a A, y B traspuesta me queda igual a B. Entonces tengo que A más B traspuesta me queda igual a A más B. Entonces, la suma de dos matrices simétricas me queda que también es simétrica. Entonces tengo que se cumple la primera propiedad. Después para la segunda, tengo que ver si multiplico una matriz simétrica por un escalar, si eso me queda simétrico. Entonces para eso tomo la traspuesta y veo que sí, que me queda igual a lambda por A. Entonces veo que cuando multiplico por un escalar, me queda ahí dentro de ese subconjunto. Y por eso concluimos entonces que ese va a ser un subespacio vectorial de todas las matrices. O sea, va a ser un espacio vectorial adentro de un espacio vectorial más grande. No hace falta probar todas las propiedades, porque yo acá, de estas dos, ya, o sea, ya lo que tengo es que si yo sumo dos cosas, me queda dentro de ese espacio, o sea, vamos a mirar solamente el subespacio S. Yo tengo que si sumo dos vectores de acá, dos matrices simétricas, mi matriz A y mi matriz B, entonces A más B me queda dentro de su espacio. Y tengo también que si pongo el lambda A, me queda también dentro de este subespacio. Acá me habían preguntado, A traspuesta es igual a A por ser simétrica, por eso acá está igual. Entonces, como estoy acá adentro, no necesito probar todas las propiedades, porque yo ya sé que la suma y el producto van a cumplir estas propiedades, porque tengo que el conjunto más grande de las matrices, con esa suma, cumple las propiedades. Entonces, esto chiquito acá también lo va a cumplir. No necesitamos probar todo. Lo que nosotros no hicimos acá es probar que las matrices son un espacio vectorial. Eso lo tomé como algo dado. Pero pueden hacerlo ustedes si les queda la duda, o capaz que hasta lo ven en el teórico, ver las propiedades una por una del conjunto de las matrices, o sea, el conjunto B. O sea, una pregunta, perdón. Sí. Lo que vos hacés es comprobar que ese es un subconjunto de B y así ya queda demostrado. O sea, si ese es subconjunto de B y B es un espacio vectorial, B ya es. No, Ese ya. subconjuntos van a ser todos, o sea, un subconjunto es un conjunto que está adentro del conjunto más grande B. Lo que vemos es que es cerrado por la suma y por el producto, o sea, que si yo sumo dos cosas de S, me queda dentro de S,
y si lo multiplico por un escalar también me queda ahí adentro. ¿Está? O sea, si cumple esas dos, ya es un espacio vectorial. Sí, sí, ya Gracias. hereda todas las propiedades del espacio más grande. Vamos a ver un ejemplo donde no es un subespacio para que vean que no siempre se cumple esto. ¿Está? En la parte B de este ejercicio tenemos las matrices antisimétricas, que también van a ser un subespacio. No las voy a hacer todas. Vamos a ver la parte C, que no es un subespacio. La parte C son las matrices invertibles. Entonces, le voy a llamar I a las matrices A, que pertenecen a mi espacio B de todas las matrices, tal que A es invertible. Entonces, vamos a ver si respetan la suma y el producto. Vamos a ver que no van a respetar la suma. El producto ni lo vamos a llegar a probar, porque ya con la suma vamos a ver que no. Entonces voy a tomar A y B, pertenecientes a I, dos matrices que son invertibles, y lo que queremos ver es que A más B pertenece a I. O sea, queremos ver si tengo dos matrices invertibles y la suma me queda invertible. Esto es algo que ya trabajamos en prácticas anteriores. No sé si recuerdan, vimos que no se cumple en general. Yo puedo tener dos matrices invertibles y cuando las sumo no me queda invertible. Y entonces, para esto voy a dar un contraejemplo. Voy a tomar una matriz A igual a, necesito que A sea invertible, o sea que tiene que tener determinante distinto de 0. Voy a tomar la matriz 1, 1, 1, 0. Acá el determinante de A es igual a 1 menos 0, me queda 1, o sea que esta matriz va a ser invertible. Y después, la matriz B, voy a considerar otra que tenga determinante distinto de 0, pero que cuando la sumo con A, me queda un determinante igual a 0. Entonces la matriz que voy a tomar va a ser la... Profe, ponele -1 en vez de 1, ¿no? em, En la diagonal, puede ser. sí, pasa que ahí... Sí, está bien. A ver, -1, -1... 0, 0. Bien, acá el determinante de B me queda igual a -1 por -1, es 1, y cuando sumo A más B, me va a quedar 1 menos 1, 0, 0 más 1 me queda 1, 0 más 0 me queda 0, y 1 menos 1 me queda 0. Acá el determinante de A más B me queda igual a 0. O sea que esta no va a ser invertible. Entonces esto no va a ser un subespacio, porque ya la suma no la respeta. Lo que tenemos es que yo tengo mi espacio grande de las matrices, el espacio que le llamé B, y acá adentro tengo un subconjunto I, pero esto no va a ser un espacio vectorial. Pues si yo tomo dos elementos que están acá, la suma, para esta A y B que encontré acá, la suma me va a quedar afuera del conjunto I. A más B me va a quedar por acá. Entonces esto así no va a ser un espacio vectorial. El más grande sí va a ser un espacio vectorial, pero esto no va a ser más que un subconjunto. Entonces, I no es un subespacio. ¿Sí? Bien. Vamos a ver uno más, vamos a ver el G, donde tengo el conjunto de las matrices diagonales. Entonces le voy a llamar D a este subconjunto, que son las matrices A, pertenecientes a mi espacio B, tales que A es diagonal.
O sea que las matrices diagonales son las que tienen elementos solamente, o sea, elementos distintos de nulos solamente en la diagonal, y después en el triángulo superior inferior tienen ceros. O sea que A tiene la forma A1, AN en la diagonal, y después tiene ceros. Bueno, ¿qué pasa cuando sumamos dos matrices diagonales? Me va a quedar diagonal también. O sea que la primera condición se va a cumplir. Porque si yo tomo A de esta forma y tomo B, otra matriz diagonal, que va a tener la forma B1, Bn en la diagonal, y después tiene ceros. Entonces cuando la sumo, A más B, me va a quedar una matriz que en la diagonal va a tener A1 más B1, A2 más B2, etc., hasta AN más BN. Y después en las otras entradas simplemente estoy sumando 0 más 0, entonces va a tener ceros. Entonces tengo A más B, que pertenecen a D, y A y B, perdón, que pertenecen a mi conjunto D, y tengo que la suma también pertenece a D. Entonces este subconjunto va a ser cerrado por la suma. Lo de el elemento nulo, no sé si me están preguntando tanto, capaz que lo vieron con la definición que tiene que tener al neutro. Eso no es necesario comprobarlo, se va a deducir de lo anterior. Por ejemplo, vamos a verlo ahora, en este caso. Yo tengo que la suma pertenece a las matrices diagonales, entonces acá tengo que 1 se cumple. Vamos a ver lo que pasa con la condición 2, o sea, cuando multiplico por un escalar. Voy a tomar una matriz A diagonal, o sea, tiene A1, AN en la diagonal, y después tiene ceros. ¿Sí? Y entonces considero lambda por A, donde lambda es algo que está en el cuerpo. Esto me va a quedar lambda por A1 en la diagonal, lambda por AN, y después me queda 0 multiplicado por lambda, o sea que me queda 0 en todo el resto de los lugares. Entonces esto va a pertenecer a mi conjunto D. Tenemos entonces nuestras matrices, nuestro espacio B, y tenemos nuestro espacio D. Vimos que si yo sumo A y B, me queda acá adentro, y si multiplico por un escalar también. Entonces, ¿cómo se deduce de esto? Que el neutro también va a pertenecer al subconjunto. Nosotros tenemos que la suma la respeta el subconjunto, ¿no? Cuando yo sumo dos matrices diagonales, el resultado me queda una matriz diagonal. Entonces, en particular, o sea, yo dentro del espacio B, ahora miro dentro del espacio B, yo tengo mi matriz A, que pertenece al espacio B. Entonces, como pertenece al espacio B, menos A existe, o sea, tengo un opuesto definido. Yo no sé si va a estar acá adentro o va a estar en otro lado. Bueno, en realidad va a estar adentro de las matrices diagonales porque menos A va a ser A multiplicado por menos 1. Y nosotros ya vimos que cuando multiplico por un escalar, me queda acá adentro. Entonces acá adentro voy a tener a menos A y también tengo a A. Entonces, como además mi D respeta la suma, yo tengo que A más menos A tiene que pertenecer a D, porque tengo que tanto A y menos A están en D. Ahora, A menos A va a ser igual a 0. Entonces, la matriz 0, 0 sub B le voy a poner, pertenece también a D. Entonces de ahí, usando las dos propiedades, se deduce que el 0 tiene que estar en el subespacio. ¿Sí? Bien, por ahí me preguntaban cuál es la diferencia entre subespacio y subconjunto. Un subconjunto es un conjunto sin ninguna propiedad. O sea, acá por ejemplo, las matrices invertibles son un subconjunto de B, las matrices diagonales también son un subconjunto de B, pero cuando se cumplen las propiedades del subespacio tenemos que
que es un subespacio. Acá es el 0 de B, que también va a ser el 0 de D. El 0, acá el 0 del espacio vectorial más grande va a ser el 0 del más chico. Van a coincidir. Bien. No, esto de esta demostración del 0 lo hice para que vean que no es necesario demostrarlo, que se deduce de lo anterior. Pero no necesitan hacerlo siempre. Me están llegando muchas preguntas a la vez, no llego a leer todos. Si quieren, levanten la mano y les doy la palabra, así nos ordenamos más. Ojo que la matriz 0 es diagonal. Acá el 0, yo dije que el 0 de todas las matrices iba a estar adentro del 0 de las diagonales. Ahora, es el 0 de la suma. La matriz 0b es la que tiene todos ceros en todos lados. En particular, tiene ceros en el triángulo inferior y el triángulo superior. Por eso esto pertenece a D. Sí, la conclusión es que D va a ser un subespacio vectorial. Sí. Todo esto del cero no es necesario probarlo, quería que lo vieran. D es subespacio. Solo necesitamos ver las propiedades 1 y 2. O sea, que es cerrado por la suma y por el producto. Bien. Vamos a ver uno más. Martín, decime. Profe, yo tengo una duda del ejercicio del anterior. De las diagonales y la superposición. ¿Cómo? Del 1.3. Dale. Bueno, la parte que yo no entendí era en la que decía, teníamos que demostrar tipo unas cosas ahí. Y decía que había una matriz que era antisimétrica. Sí. Para que no encuentro acá que yo copié, pero. ¿El 4B decís? Sí, en el 4 era, en el B, sí, eso mismo. Sí. Esto se prueba igual que lo de las simétricas. Es la misma idea. Pero ahí vos pusiste lambda por A traspuesta es igual a lambda por A. Pero Sí. no sería lambda por A traspuesta es igual a lambda por menos A, porque como Pasa que, sí, el que yo hice es la parte A. La parte B dije que sale de la misma manera, pero no lo hice. ¿Se entiende? Entonces. Para la parte B sí te va a quedar menos, pero querés ver que es antisimétrica, entonces te va a servir ese menos. Bueno, está. Gracias. De nada. Bien. Bueno, vamos a ver el J. Donde tengo B fijado, o sea B, una matriz. Y tenemos el espacio vectorial de las matrices que conmutan con esa B. O sea, le voy a llamar C
a las matrices A del espacio vectorial, tales que A por B son iguales a B por A. B es una matriz que está fija. Entonces, primero queremos ver que la suma queda ahí. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner D, así puedo usar la C para definir alguna matriz. Acá voy a tomar A y C, justamente, matrices pertenecientes a D, y quiero ver si la suma pertenece a D. Entonces, para eso quiero ver si conmutan la matriz A más C, si conmuta con la matriz B. Entonces planteo A más C por B, quiero ver si esto es igual a B por A más C. Bien. De este lado de la igualdad voy a tener A por B más C por B, y de este otro lado voy a tener B por A más B por C. Ahora, yo tengo que tanto A como C conmutan con la matriz B. Entonces B por A va a ser igual a A por B, y B por C va a ser igual a C por B. Entonces se cumple esta condición, y tenemos que A más C pertenece a D. ¿Sí? Bueno, y después tenemos que ver qué pasa cuando multiplico por un escalar. Si yo tengo A, una matriz que pertenece a D, o sea que conmuta con B, y tengo lambda, un escalar, voy a ver qué pasa con lambda por A. Quiero ver si conmuta con B, o sea que quiero ver si lambda por A por B es igual a B por lambda por A. Bueno, nosotros vimos que cuando tenemos, primero que es asociativo el producto entre matrices, y aparte cuando tengo un lambda ahí en el medio, lo puedo sacar para afuera, ¿sí? O sea que esto va a ser igual a lambda por BA. Y ahora, como A conmuta con B, BA va a ser igual a AB, o sea que esto va a ser igual a lambda por A por B, que es justamente lo que teníamos acá. Entonces, lambda por A va a pertenecer a D, ¿sí? Y tenemos que D es un subespacio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si cumple una propiedad pero no la otra, no es un espacio vectorial. Necesito que cumpla las dos para tener un subespacio. ¿Romina? Sí, profe, ¿qué significa eso de que pusiste CAB perteneciente a MNN? Lo de la K, ¿qué significa? O Y sea, en acá ese caso. es un cuerpo, o sea, este es mi espacio grande B, le llamé B en una parte. Estos son las matrices de n por n que tienen entradas en K. O sea, acá tengo algo de K, acá tengo algo de K, algo de K. Se lo pueden imaginar como que son los reales, pero en realidad K podría ser otro cuerpo. O sea, cada entrada va a ser un elemento de K. Y eso solo sería con B, o sea, con los que pertenecen a D no tienen por qué ser K las entradas. Sí, todos. En este ejercicio estamos trabajando con todo matrices que tienen entradas en K. Tata. Bien. Bueno, vamos a terminar por acá, no vamos a hacer más nada, pero me quedo un ratito contestándole preguntas que ya veo que tienen un montón, porque es complicado procesar todo esto. Bien, agrego C en la demostración, porque lo que tengo que ver es que para todo, o sea, C es otra matriz que pertenece al subespacio. Yo lo que tengo que ver es que si tengo dos matrices que están en D, entonces la suma también está en D. Entonces lo que hice fue tomar, nada, dos matrices que están ahí, y planteé la suma y vi que me quedaba ahí también.
Un subespacio va a ser un espacio vectorial, ¿sí? Adentro del original. A ver, Gabriel, en la suma B no tendría que multiplicar a C por izquierda. Acá estoy haciendo, o sea, de los dos lados estoy haciendo distributiva. Acá hago A por B y después C por B. ¿Tá? Me queda así. Y del otro lado, B por A más B por C, me queda de esta manera. Después lo que hice en este paso fue usar que, acá uso que A y C pertenecen a D. Las matrices que pertenecen a D son las que conmutan con B, entonces por eso es que cambié el orden. Y ahí me quedó demostrado. Bien, ¿más dudas que les hayan quedado? ¿Por qué lo separo en 1 y 2? Lo que veo con 1 y 2, o sea, la primera es que es cerrado por la suma, o sea que si sumo dos matrices de ese subespacio me queda ahí adentro, y después la segunda es que si multiplico por un escalar también me queda ahí adentro. Entonces es como ver que las dos operaciones que tengo quedan cerradas según ese subespacio. Sí, yo te pongo la hoja del P4, supongo que el ejercicio del primero que hicimos. Y mientras tanto, voy mostrando el G, que también me lo pidieron. Es este de acá. Ahí está el G y acá está el P4. Creo que hay alguien más que tenía una duda sobre este P4. No sé si siguen por ahí. Bueno, si no tienen más dudas, dejamos por acá. La clase que viene vamos a ver el ejercicio 6, que son más ejemplos de subespacios. Vayan viéndolo, así ya lo tienen medio procesado. Y bueno, vamos a ver otros ejemplos también. Sí, un subespacio es un espacio vectorial. Solo que no necesito probar todas las propiedades porque justamente está dentro de otro espacio vectorial más grande. Bueno, nos vemos el viernes.